En clase hemos tratado el tema de la emigración, la inmigración y el desplazamiento. Además, he visto en noticias que personas y familias enteras están emigrando de su país natal a otros países o de sus pueblos a las ciudades por diferentes razones. Adicionalmente, encontramos que los procesos migratorios han existido a lo largo de la historia. Inclusive, desde la Biblia se habla de pueblos que tuvieron que abandonar sus tierras e iniciar una vida nueva en territorios ajenos. Pero, ¿por qué a pesar de los avances en los campos de la ciencia, la tecnología y el conocimiento social, todavía está ocurriendo estos fenómenos de emigración y desplazamiento en forma masiva? Esta pregunta me incentivó para averiguar de qué se trata este tema. Profe, he estado averiguando sobre los conceptos de migración, inmigración y desplazamiento y me gustaría que usted me aclarara estos conceptos, qué significan y por qué se han dado a lo largo de la historia. Carolina, mira, el tema central o el concepto central que debiéramos abordar es el concepto de migración. Migración como movimiento de seres vivos, pero para este caso específico pues hacemos referencia a la migración en términos de seres humanos, es decir, de una perspectiva demográfica. Dentro del concepto central de migración encontramos que la persona que abandona un lugar, digamos, hacia afuera, está emigrando dicho lugar. Y en dirección opuesta, la persona que viene de un lugar externo hacia el lugar en el que nos encontramos está inmigrando, es decir, adquiere la condición de inmigrante, mientras que el primero adquiere la condición de emigrante, es decir, emigra quien sale, inmigra quien llega. El tema del desplazamiento está relativamente, o más bien está ligado de manera estrecha en la medida en que también hace referencia a personas que se mueven de un lugar a otro. Existe el desplazamiento interno, el desplazamiento externo, como la migración interna y la migración externa. Pero también existe dentro de esta división la posibilidad de entender el desplazamiento forzado o forzoso, porque son personas que tienen que abandonar un lugar determinado por diferentes circunstancias o quienes por voluntad propia determinan moverse de un lugar a otro y se desplazan. A fin de cuentas, yo diría, Carolina, que lo que debieras considerar muy profundamente es el concepto central de migración como movimientos de individuos y que a lo largo de la historia pues se han desarrollado grandes oleadas migratorias. Ahorita estamos todavía viviendo tal vez una de las más profundas, que es la migración generada por la revolución industrial en el siglo XIX y que todavía hoy en el siglo XXI pues se evidencian movimientos con base en estas circunstancias. Actualmente también se presentan movimientos migratorios importantes, sobre todo de carácter forzado o forzoso, porque hay grandes conflictos, hay situaciones de crisis económica que han llevado a que se muevan las poblaciones de un lugar a otro, normalmente desde la perspectiva de desplazamiento forzado o forzoso o migración forzada. ¿Nos puede dar un ejemplo de estos conceptos y pues cómo se aplican a la vida real? Sí, Carolina, mira, si hablamos de la migración, en el caso, por ejemplo, muy cercano a nuestro acontecer, que es lo que está sucediendo en la frontera con Venezuela, estamos viendo cómo hay un proceso de inmigración porque hay personas que llegan a Colombia y que vienen de afuera, que vienen de Venezuela. En este caso, por ejemplo, es inmigración o movimiento de desplazamiento forzado, porque el gobierno venezolano ha tomado una determinación que lleva a que las personas tengan que llegar a Colombia o irse de Venezuela y llegar a Colombia de manera no voluntaria, sino más bien forzada. Ya en el terreno internacional podemos tener, por ejemplo, el caso de lo que sucede en Europa con los sirios o con otras poblaciones que están huyendo de conflictos internos de carácter doméstico y que tienen que buscar en otros países o en otros territorios mejores posibilidades. Por eso hemos visto en los medios y hemos analizado incluso desde perspectivas académicas cómo Europa tendrá que reaccionar frente a esos movimientos poblacionales que son movimientos de inmigrantes, muchos de África, el norte africano, de Asia, de Medio Oriente, etcétera, y que desde la perspectiva de lo legal, perdón, de lo forzado o lo voluntario, pues obviamente ellos caben dentro de lo que se entiende como un desplazamiento forzado o una migración forzada. Muchas gracias, profesor, por haberme aclarado la duda. Voy a seguir en la investigación. Espero que te vaya muy bien con ello. Por supuesto hay grandes implicaciones del tema, pero te deseo muchos éxitos con el desarrollo de esta labor. Gracias. Bienvenidos a Campus Global, bienvenidos profesores. Retomando al profesor Luis Fernando, hay muchas personas que deciden tomar la decisión de migrar por forma voluntaria y otros pues que no tienen opción a causa del riesgo. Profesora Sandra,
¿Por qué no nos explica qué es la migración y qué causas tiene en el mundo? Bueno, la migración consiste o se ocurre cuando una persona abandona su lugar de origen y se va y se establece en otro territorio. Generalmente cuando hablamos de migración internacional, pero también existe desplazamiento interno dentro de los territorios o las fronteras nacionales de un país. Las personas migran por distintos motivos, pero básicamente se dividen en dos. La mayoría de los migrantes del mundo son migrantes económicos, son personas que se han desplazado, se han ido hacia otros países buscando mejoras en la calidad de vida, sea porque quieren un mayor ingreso o porque no tienen trabajo en su lugar de origen y lo están buscando en otro país, porque tienen amigos y conocidos que les facilitan conseguir empleo en esos otros países o porque consideran que la calidad de la educación y de la salud es mejor en otros países, etcétera. También hay una migración que es una migración forzada y es cuando ocurren situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas. Puede que yo no me quiera ir, pero me veo obligado a salir de mi lugar de origen. La mayoría de la gente piensa inmediatamente en situaciones de violencia y terrorismo, pero también puede ser por desastres naturales. La gente no cae mucho en cuenta de esto, pero puede ser que hubo una inundación o un terremoto y la gente no tiene opción que buscar dónde residir por fuera de su lugar de origen. Generalmente hay que tener en cuenta que la migración también implica que uno tenga la intención de permanecer en ese otro país, porque un turista pues es un migrante temporal, en realidad no es un migrante que busca establecerse, mejorar o cambiar, es simplemente que está yendo a conocer otro lugar, o las personas que viajan por tratamientos médicos o por razones religiosas que van a ir a conocernos de la Meca, etcétera. Esos no se consideran migrantes internacionales en el sentido de que van a establecerse en otro país, pero dependiendo del país se pueden considerar migrantes temporales cuyo objetivo no es quedarse sino devolverse a su país de origen. ¿Cuál sería el porcentaje de migrantes, el principal porcentaje de migrantes, los forzosos o los voluntarios? Los económicos. La mayoría de los migrantes del mundo son migrantes económicos, pero en los últimos días, dadas las circunstancias que están sucediendo en Europa, en el Medio Oriente y demás, se ha incrementado la migración forzosa, pero siguen siendo en mayor porcentaje la migración económica las que motivan a las personas a salir. Ahora, también se habla de un efecto como de atracción y de expulsión, porque el país a donde llevas puede que tenga un efecto de atracción, se vuelve un lugar interesante para que las personas lleguen a ese país y por eso la mayoría de los migrantes van a los mismos países. Y hay un efecto de expulsión que generalmente es ese forzoso y es que te obligan para irte. Entonces es más necesidad versus deseo. Cuando hay es forzado es porque yo tengo la necesidad de irme, mientras que cuando hablamos de migración económica es más el deseo de mejorar, de adquirir mejor calidad de vida, mejor educación para mis hijos, entre otros. Decano, en la Organización Internacional de Migraciones habla de Colombia, que pues hay desplazamientos forzosos, voluntarios, a costa pues de la dinámica social y política. ¿El desplazamiento en Colombia se debe únicamente a, pues el principal factor es la guerra o cuál sería el principal factor del desplazamiento? No, el principal factor en Colombia como en el mundo ha sido el factor económico. Primero ha habido una migración internacional que fue muy importante, sobre todo a partir de los años 60, con destino principal a Venezuela en primer lugar y después a los Estados Unidos, y en tiempos más recientes, digamos un poco más diversificada, a Europa y en menor medida al Cono Sur y a Asia, como destinos, digamos, que tienen una participación más pequeña, pero también, sobre todo en la última década del siglo pasado y en los primeros años de este siglo, hubo un desplazamiento por violencia, ¿sí? En un estudio que hicimos nosotros para el caso antioqueño encontramos que el 90% aproximadamente de los migrantes son económicos, por trabajo, por educación, otro tipo de oportunidades, y aproximadamente un 10% son forzosos, ¿sí? Y la mayoría de esos desplazados forzosos son internos, aunque hay algunos desplazados forzosos, sobre todo en Ecuador, donde hay un programa
acordado entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno colombiano para atender esos desplazados. Entonces, en resumen, un poco como ha pasado en el mundo en los últimos años, el desplazamiento forzoso se hizo más notorio, pero sigue siendo minoritario respecto a las movilidades humanas que obedecen a trabajo o a oportunidades de bienestar. Profesora Marda, según la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en un artículo que habla de migración, dice: el acto de migrar, más que un simple desplazamiento humano, supone un proceso vital que encierra desde angustias hasta esperanzas, un tránsito de personas que conlleva una carga de ilusiones personales y colectivas. Si bien esta afirmación tiene que ver con los migrantes voluntarios, ¿qué proceso tienen que afrontar estas personas y también qué pasa con los que son, tienen que migrar de forma forzosa? Bueno, yo pienso que para responder esa pregunta se puede relacionar el acto de emigrar o de cambiar de lugar de habitación, porque como decía la profesora Sandra, para hablar de migrante hablamos de una persona que se establece por un tiempo prolongado en otro lugar distinto al de su origen, y eso tiene un impacto necesariamente sobre su identidad y sobre la concepción que tiene de sí mismo. Independientemente de que sea por razones forzosas o voluntarias, el ubicarse en un lugar diferente te va a enfrentar seguramente a una serie de costumbres, de prácticas, de usos del lenguaje, de manejos espaciales también y territoriales que son diferentes a aquellos a los que estabas acostumbrado y con los que de algún modo te sentías cómodo y fluías en tu entorno. Entonces hay un proceso de adaptación que siempre va a ser difícil para las personas que deciden moverse, sea a distintas zonas del mismo país en el que viven, porque por ejemplo en Colombia tenemos marcadas diferencias regionales, o sea porque se va a otro país diferente, que incluso aunque se comparta por ejemplo la misma lengua, a veces es difícil en los primeros meses entenderse con los otros porque el uso del mismo español o del castellano varía significativamente. En el caso de la migración forzada o del desplazamiento forzado, es aún mayor porque finalmente cuando se decide irse a otro lugar porque se quieren mejorar las condiciones de vida, porque se quiere tener una mejor educación o porque se quiere tener una experiencia de intercambio cultural, ahí uno sabe que se va a exponer a transformaciones y que va a ser difícil, pero también uno sabe que puede volver cuando quiera. En cambio, de la otra manera es desarraigar a las personas a la fuerza. Ese asunto del desarraigo es un asunto muy complejo porque hace parte justamente de nuestra identidad y de nuestra constitución como seres humanos el apegarnos, aferrarnos a unos referentes que nos permiten sentirnos seguros y ubicarnos un poco en el mundo. Entonces cuando ese desarraigo es forzado, lógicamente es más difícil el proceso de asumirlo psíquicamente para las personas, tiene un costo más alto la adaptación, porque era algo que probablemente no estaba dentro de sus planes ni de sus intereses. Por ejemplo, es conocido, o sea, lo que le pasa por ejemplo a los campesinos que tienen que llegar a la ciudad cuando eso es un mundo absolutamente enorme y desconocido para ellos, donde no saben dónde quedan las cosas mínimas, que sí, tienen programas de atención, pero no saben dónde queda la Alpujarra, pues entonces tienen que encontrar a alguien que los lleve hasta la Alpujarra y no es fácil establecer esas primeras relaciones si no se tenían, por ejemplo, parientes en el lugar al que fueron desplazados, que a veces pasa, aunque la mayoría de la gente trata de buscar, justamente por la importancia que tienen esos referentes, de buscar lugares donde encuentran redes de apoyo, familiares, conocidos, que les dan como las primeras pistas y los primeros acompañamientos para que ellos puedan entonces iniciar ese proceso de adaptación. Hablando de esto, vamos a ver un video de una persona desplazada por la violencia. Lo más difícil es uno saber que estaba viviendo bien, que vivía uno, pues, vivía cómodamente, que vivía uno de cuenta de uno, estaba trabajando honestamente y saber que uno tenía que venirse de la finca sin razón ninguna, sino únicamente porque le dicen a uno lo van a matar. Tener que uno que salir de la finca volado, como se dice, porque a mí me tocó salir volado de la finca, únicamente con lo que tenía encima, porque ni a la señora le dejaron sacar ropita ni nada.
Cuando yo me vine a la finca, uno se siente muy mal porque ya pues sin uno saber a dónde va a llegar, sin saber qué apoyo va a tener y saber que uno tiene la familia pequeña, que los hijos están pequeños, que ya uno de todas maneras se siente muy incómodo, sin trabajo, sin nada que hacer, entonces uno se siente muy incómodo, se siente muy mal. Gracias a Dios recibí el apoyo de toda la familia, porque pues, los hermanos me dieron el sustento ahí mucho tiempo. Me ayudaron pues con el sustento. Nosotros hicimos todas las vueltas de desplazados, todo lo que había que hacer de los papeleos de desplazados, de lo que había que hacer de la denuncia, de uno que tenía que denunciar la familia, cuántos hijos tenía, cuántos vivían con uno. Entonces ya eso lo va como animando un poquito más a uno, pero le digo honestamente, a mí me fue muy mal para acomodarme en la ciudad. Muy mal que me fue, porque yo, por una parte, no estaba enseñado a estar en la ciudad. Por otra parte, a mí me hacía falta estar trabajando, estar haciendo lo mío y saber que uno ya estaba en la ciudad, que ya uno tenía que racionarse para todo. Eso es muy bravo, eso es muy duro. Y ya a lo menos le coge un poquito más sentido a la ciudad, pero no deja de vivir uno como tan estrecho, porque es que uno en la ciudad siempre vive pues muy cohibido de muchas cosas. En cambio uno en el campo tiene más libertad, tiene más, pues es como más libre la vida en el campo. ¿Volvería a la finca? Sí, 1000 veces. Retomando, profesora Marta, ¿qué tipo de ayuda necesitarían estas personas y cuál es el proceso psicológico que tienen que atravesar? Bueno, como mencionaba anteriormente, es muy importante en términos psicológicos el apoyo de las personas cercanas, sean familiares o sean amigos, muchas veces personas que ya han pasado por ese proceso de desplazamiento, pero ya están ubicadas en una zona de la ciudad, pueden tener trabajo, pueden tener como unas mejores condiciones que les permiten recibir entonces a otros familiares, o a veces aunque no tengan las mejores condiciones, por solidaridad y empatía con el otro, entonces lo acogen en esos primeros momentos, y eso es fundamental porque por lo menos hace sentir a aquel que se desplaza forzosamente que tiene un lugar donde llegar. Eso no va a garantizar pues que se sienta absolutamente bien o que sea un proceso fácil, pero es distinto tener apoyo familiar o de amigos que no tenerlo, que no tener un referente, porque como también lo mencionaba, hay unos apoyos que ya son de tipo social, de tipo estatal, que también es necesario y que en nuestro país existen pues toda una serie de programas de atención a las víctimas del conflicto armado, y entre las consecuencias del conflicto está el desplazamiento forzado, pero muchas veces ellos tampoco saben dónde pueden acceder a ellas o qué procedimientos deben seguir, y si no cuentan con estas redes de apoyo pueden también caer en unos procesos donde son estafados o donde son usados para que personas que se aprovechan muchas veces de estas situaciones trágicas, por decirlo de alguna manera, para ciertas personas, aprovechan y sacan beneficio de eso. Entonces, si no tienen a alguien que los acompañe, lógicamente va a ser mucho más difícil el proceso para ellos y pueden terminar incluso perdiendo esas ayudas por engaños, por ejemplo. Profesora Sandra, un informe de la OIM, Organización Internacional de Migraciones, dice que 214 millones es el número estimado de migrantes internacionales a nivel mundial. 440 billones de remesas enviadas por los migrantes en 2010 y 325 billones de remesas enviadas a los emigrantes pues, de los países. ¿Qué efectos económicos tienen para los países tanto de que emigran como inmigran las personas pues, estas cifras? Bueno, los efectos son múltiples y hay quienes opinan que los efectos son positivos y otros que opinan que son menos positivos, pero en términos generales las personas van a buscar nuevas opciones laborales y eso implica que generen ingresos para ellos y sus familias. Y parte de esos ingresos son remitidos a su lugar de origen, que generalmente son ingresos que se gastan en el mantenimiento de las necesidades básicas del hogar, en consumo, en pagar energías, en pagar deudas que incluso el migrante dejó para poderse ir a ese otro país, en salud, en educación. En el caso colombiano se ha comprobado que mejora los niveles de educación
de las familias, digamos, receptoras de esas remesas. Pero adicionalmente las remesas, que es lo que la mayoría de la gente conoce, hay otros efectos. Muchos migrantes generan empresa o hacen emprendimiento étnico en el país donde llegan, entonces crean una tienda de telecomunicaciones que facilitan que otras personas de su mismo origen, colombianos en este caso, pues envíen dinero, se puedan comunicar o consuman productos colombianos donde se están ubicando. Pues no es una empresa de innovación tecnológica, pero genera algún nivel de empleo y hace que no dependan tampoco del sistema para poder subsistir. Adicionalmente en otros países y en Colombia en un nivel muy bajo también generan emprendimientos reales, digamos, de mayor innovación o transferencia de tecnología. Incluso parte del desarrollo de China e India se ha comprobado que se debe a sus migrantes que están por fuera y han impulsado el desarrollo económico a través de los contactos que tienen los migrantes tanto en su país de origen como en su país de destino. En algunos países también se ha demostrado la importancia que han tenido las asociaciones de migrantes que viven por fuera y que han incluso colaborado monetariamente para generar desarrollo en sus localidades de origen. Les ayudan a construir la iglesia o agua potable para su pueblo de origen, o no sé, las calles, escuelas, han aportado computadores. Y eso se vive mucho en países centroamericanos. En Colombia no se ve mucho, somos un poco más fragmentados y eso hace que se dificulte trabajar de manera conjunta en una asociación, entre otros motivos. También ayudan mucho, y en Colombia también se presentan filantropías, sobre todo cuando hay desastres naturales. Los migrantes son uno de los principales aportantes en términos de donación para ayudar a reconstruir esos lugares o para ayudar un poco a mitigar el dolor o el sufrimiento de las personas que han sido afectadas. Obviamente también incrementan el comercio bilateral entre el país de origen y el de destino, porque cuando yo me voy, pues yo me voy y trato de adaptarme a ese país, pero yo mantengo una cultura que fue desarrollada desde mi infancia y quiero demandar o volver a consumir, no sé, en el caso colombiano la arepita o la colombiana o el arequipe, la chocolatina Jet, que son productos como muy arraigados, y eso hace también que se empiece a motivar y se incremente el comercio internacional. Incluso uno de los principales socios comerciales de la Florida, que es donde en este momento, Florida y Nueva York, que es donde más migrantes colombianos viven en Estados Unidos, se ha incrementado. Colombia es el segundo o el tercer socio, dependiendo de dónde mires, comercial de ese estado, básicamente por sus migrantes que demandan esos productos. Y eso genera más emprendimiento, porque es que yo veo la posibilidad de generar un negocio relacionado con eso. Obviamente hay impactos culturales, le aportan también ingreso al país de llegada. Hay estudios que demuestran que si se liberalizara el movimiento de las personas, es decir, si permitieran el libre movimiento de las personas al nivel que se ha logrado con el comercio de bienes y servicios, el crecimiento económico para el mundo sería un 5% superior a lo que habría en comercio. Obviamente eso son teorías que parten de que la persona se ubicaría donde es más eficiente, donde le va mejor, y en la realidad pues hay muchas barreras que no permitirían alcanzar todos los beneficios, pero sí se esperaría que hubiesen más beneficios que pérdidas en términos generales. Pero igual la gente tiene temor, nos da miedo lo desconocido, es otro que piensa distinto, que tiene unos valores, una religión diferente. Que la gente empieza a pensar, por ejemplo, mi hijo con quién está estudiando, es de otra religión, es de otro valor, consume cosas distintas, esto es bueno o es malo, y nos da miedo el temor también de que nos quiten los empleos, aunque muchos de los migrantes cuando van a países desarrollados van a ocupar puestos laborales que la misma población de ese país no quiere ocupar, pues hay otros que sí van a empleos más avanzados porque son educados o porque son expatriados. Los expatriados son cuando tu empresa en tu lugar de origen te lleva a trabajar a otra de sus subsidiarias por fuera. Entonces es una condición distinta porque yo ya llego con mi permiso laboral, es mi propia empresa que me lleva, tengo subsidios para llevarme a mi familia y me facilitan el proceso, y obviamente las condiciones de este migrante son muy distintas a las de otros migrantes que se fueron por otro medio. Según la ONU, Colombia es el segundo país con más desplazados después de Siria. ¿Qué tan cierto es esto y cuáles son los departamentos más afectados por el desplazamiento interno en Colombia? Yo creo que esas cifras normalmente son muy mal interpretadas porque no guardan las reglas básicas de la estadística. El desplazamiento forzado en Colombia ha sido un desplazamiento en un periodo de tiempo relativamente largo, mientras que los desplazamientos forzados, por ejemplo en África, en el subcontinente indio o en Oriente cercano, son desplazamientos que se producen en tiempos muy cortos, y eso cambia radicalmente los impactos, ¿sí? Después tenemos problemas muy serios estadísticos en cuanto al registro de desplazados forzosos en Colombia, ¿sí?
Aquí el desplazamiento forzoso, en mi opinión, está sobreestimado, si bien no se puede considerar de ninguna manera que ha sido un fenómeno menor, es un fenómeno importante, pero las cifras, digamos, que aparecen oficiales o de organismos no gubernamentales o internacionales, muchos analistas consideran que están bastante sobreestimadas. Ahora, en el caso colombiano, el departamento de lejos con mayor porcentaje de desplazados forzosos en los últimos 20 años ha sido Antioquia. Antioquia aporta 1 de cada 5 desplazados que ha habido en Colombia. Estamos hablando de expulsión, porque como decía Sandra ahora, los movimientos poblacionales hay que mirarlos en ambas direcciones. Hay regiones expulsoras y hay regiones receptoras. En este caso, Antioquia ha cumplido las dos condiciones y en esas dos condiciones es el departamento con mayor número de desplazados en Colombia. Profesora Marda, ¿qué pasa con la discriminación de las personas que llegan pues, a otros países o aquí en Colombia, que los señalan, los discriminan? ¿Qué proceso tienen que afrontar estas personas? Bueno, Sandra también se refirió a eso, o sea, como muchas veces por el temor que hay hacia lo desconocido o el rechazo simple y llano, sin que medie temor necesariamente, se dan muchas veces estigmatizaciones o señalamientos a las personas por su condición particular, bien sea en términos muy negativos de, por ejemplo, oponerse a algunos padres de familia que sus hijos estudien con el niño palestino, por ejemplo, que carga entonces todo el estigma de la violencia que hay en ese lugar y el terrorismo. Bueno, entonces como es de allá, entonces también seguramente va a ser igualmente violento o puede llegar a, no sé, a matar a todos los niños del salón un día, que es simplemente una asociación que puede no tener ningún sentido. De hecho, puede ser alguien que migró y huyó de esa violencia, pero sucede también que se señala al colombiano, o sea, vos estás en un grupo en el que simplemente son personas que viajaron a estudiar un posgrado en un lugar y hay señalamientos y siempre vas a ser el colombiano o siempre vas a ser el latino, porque está esa marca de identidad, o sea, te identifican y te reconocen por ser de un lugar determinado. Entonces ahí hay variaciones, no necesariamente se va a presentar una estigmatización. De hecho, tener cierta condición en algunos casos puede acarrear algunas ventajas. Yo también he leído, por ejemplo, críticas a lo que pasa con las víctimas del conflicto colombiano, porque muchas veces terminan identificándose a la condición de víctima y entonces no son personas que están en una situación de victimización, sino que ya se asumen como es que yo soy víctima y es como si nunca se pudiera salir de la condición de ser víctima, aunque se lleven, por ejemplo, muchos años ya en una ciudad, se haya establecido una vida en ese lugar, los hijos estén yendo a estudiar, tengan un trabajo estable, pero siguen haciendo, por ejemplo, reclamos al Estado, porque es como si esa condición se volviera parte de su esencia, por decirlo también en términos filosóficos, y no se renunciara a ello, porque también puede acarrear, como te digo, ciertas ventajas. Entonces hay distintas formas en que las personas asumen esa condición, en que son señalados, porque también puede ser, así como pueden ser rechazados por ser desplazados, pueden tener una serie de acogida mayor, por ejemplo, en ciertos sectores que son más solidarios de la sociedad. Entonces me parece que, como con todo, hay que tener en cuenta cuáles son los matices y no fijarse solamente en la segregación o la estigmatización negativa, sino como también hay otros beneficios o apoyos que pueden ser recibidos justamente porque se reconoce la diferencia de esas personas. Bueno, profesores, una conclusión breve respecto al tema que hemos tratado hoy. Decano. Sin duda, digamos, como lo han señalado algunos observadores en tiempos recientes, estamos en una crisis internacional concentrada sobre todo en las fronteras entre Europa y África y Oriente Medio, y en la frontera entre Norteamérica y Centroamérica, que está demandando una atención especial, digamos, de los organismos internacionales
y de toda la comunidad internacional, principalmente los países involucrados, pero yo creería que de toda la comunidad internacional. Me dejó pensando el estudio que mencionó Sandra de la teoría de que si se permitiera la libre movilidad de las personas, probablemente habría un crecimiento económico mayor, y me parecería muy interesante que se pusiera en práctica esa teoría, o sea, que esa hipótesis se pudiera comprobar en la realidad y dejáramos de tener tanto miedo de la diferencia. O sea, si hemos hecho una apuesta en términos económicos por la globalización, ¿por qué no hacerlo más allá solamente de los productos y las mercancías, sino también como propiciar ese intercambio cultural y poder analizar, no en teoría, sino en la práctica, qué pasaría si pudiéramos movernos sin tener tantas restricciones? Yo para finalizar hablaría pues de la importancia de la inmigración, que es un tema que tiene múltiples facetas, es un tema realmente profundo y que se puede mirar de distintas perspectivas, pero que últimamente se ha convertido en un tema recurrente en las noticias por los impactos que tiene. Sin embargo, también se nos olvida un poco la historia. La mayor época de migración en el mundo fue en 1900. Ahora hablamos que alrededor del 3% de la población es migrante, en esa época era alrededor del 10%, pero en unas condiciones muy diferentes. Las personas podían moverse libremente, no habían visas y pasaportes, por ejemplo, como lo tenemos hoy en día. Entonces es un sistema diferente, aunque es un fenómeno que ha existido prácticamente con la existencia de la humanidad. Siempre ha habido personas que se han desplazado, se han movido por distintos motivos a otros países, pero que dado el dinamismo de la globalización hoy en día y de los aspectos sociales y políticos y económicos que se están mezclando continuamente, hace que sea un fenómeno interesante de estudiar, con muchas variantes, y que se deben estudiar desde distintas disciplinas para poder generar el conocimiento necesario y generar beneficios y disminuir sus costos para la población en general.